Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man. Este espacio cada vez se va fortaleciendo más, cada vez va creciendo más. Y lo que me gusta mucho es que cada vez va generando más interés. Muchísimas gracias por estar ahí pendientes todos los martes de Conversando con el Man. Este espacio ha sido creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo, la finalidad de terminar esta absurda, extraña y rarísima pirámide que alguna vez nos dibujaron en la cabeza. Desde chiquitos nos enseñaron que nosotros, los seres humanos, estamos arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes conversando con el Man. El día de hoy tenemos un conversatorio muy interesante. La semana anterior llamó muchísimo la atención un hecho histórico. Para muchos será una cosa así nomás de cualquier vaina, pero para quienes trabajamos y hemos estado al pendiente de los temas animalistas, de los temas antiviolencia, quienes trabajamos permanentemente por los derechos de todos los animales. Esto fue un hito, un verdadero hecho histórico. El 4 de agosto se dio algo muy interesante. El Rescate Animal Guayaquil, queridos amigos que forman parte del Movimiento Animalista Nacional, y Pro Operario, abogados, lograron la primera sentencia con privación de la libertad por envenenamiento de animales de compañía. La primera vez en la historia del Ecuador que se lleva a prisión a una persona por envenenamiento de animales de compañía. Quienes hemos estado permanentemente en este tipo de situaciones, quienes hemos conocido de estos casos y hemos tratado de llevar algo de justicia a estos casos, sabemos que es sumamente difícil, sobre todo los casos de envenenamiento, porque pues que se necesita un perito, que se necesita un perito forense, y hay un montón de aristas que vamos a conocer justamente hoy, cómo se llegó finalmente a esta sentencia que nosotros, de hecho, lo consideramos, de hecho, es un hecho histórico. Para eso, para conversar sobre este tema, hemos invitado, ya saben, nosotros les tenemos acá a la gente Pepa, a la gente que sabe de a de veras, a uno de los protagonistas. Él nos dirá que el protagonista fueron estos animalitos que sufrieron tanto, pero él también protagonizó este hecho histórico. Estamos con Juan Carlos Pulido. Él es abogado, laborista en Pro Operario. Es máster en de Derechos Fundamentales y Poderes Públicos por la Universidad de País Vasco. Juan Carlos, de verdad, es un orgullísimo y un honor tenerte aquí en Conversando con el Man. Bienvenido. Muchísimas gracias, Maritza. Un abrazo a la distancia de Guayaquil a Quito y un saludo fraterno a todos quienes ven este programa tan potente que todos los martes realiza el Man. Es un honor poder participar aquí contigo en este diálogo. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Creo que todas las personas que, como digo, hemos estado siempre vinculados al tema de rescate de animales, al tema de buscar un poco de justicia para tantos y tantos animalitos que sufren de una u otra manera. Para muchos de nosotros te tenemos un gracias enorme realmente porque esto sí sienta un precedente, sí marca un hecho realmente importante para todos nosotros. Vamos a comenzar, Juan Carlos, a conversar respecto a este tema. Nos gustaría conocer los pormenores del caso. Entendemos que se trató de una persona que tenía 3 gatitas muy cercanas, muy de su familia, y esta persona sufrió muchísimo la pérdida de sus animalitos. En honor a estos animalitos, queremos conocer un poco la historia, lo que tú conoces respecto a estos gatitos y a la persona, al familiar que perdió a estos 3 animalitos. Con muchísimo gusto, pero antes que nada me gustaría referirme a tu introducción de por qué esta sentencia siente un presente tan importante, es histórica. Para muchos puede considerarse como unos simples gatitos, pero para quienes creemos de que los animales tienen derechos, que son sujetos de derechos, que son seres sintientes, es una sentencia histórica, porque la causa de los animales, para muchísimos pensadores, para muchísimos activistas, y comparto esta opinión, la causa de los derechos de los animales es una de las revoluciones morales de nuestro siglo, una de las causas más importantes de la humanidad, quedará en la historia como una de las revoluciones del ser humano para avanzar
en nuestra civilización. En ese sentido, esta sentencia para Ecuador, para Latinoamérica, es un presente muy importante porque vuelve viva, vuelve real lo que se conquistó en la Constitución de Montecristi, que es otorgarle derechos a la naturaleza y a los seres que la habitan. Y también es un saludo al activismo y a la lucha que personas como ustedes, como el MAN, como Rescate Animal, durante tantos años hicieron que esta constitución luego se traduzca en leyes, que podamos llevar los abogados a los tribunales, llevar los casos y conquistar la justicia. Entonces, en ese sentido, comparto tu introducción, que verdaderamente no es cualquier caso, es realmente una sentencia muy importante que marca un precedente y que espero que sirva como una herramienta para casos análogos y que contribuya a hacer justicia, pero sobre todo a generar una nueva cultura en nuestra convivencia que debe ser armónica con los animales con los que convivimos en este planeta. Bien, sobre los pormenores del caso, les voy a contar los hechos tal cual como ocurrieron. Alexandra Castro es una mujer de la ciudad de Guayaquil, que vive al norte de Guayaquil, que en plena pandemia, cuando los peores momentos de la pandemia, estamos hablando de mayo del 2020, tuvo una visita a inicios de mayo de 2020 por parte de su vecino y su esposa, que eh, le amenazaron con matarle a sus gatitos si los gatitos le seguían molestando en el techo de su casa. Ella lo tomó como una amenaza más. Esto lamentablemente es muy común dentro de nuestras culturas recibir este tipo de amenazas, pero lamentablemente al día siguiente este señor ejecutó la venganza. Ella logró ver el momento en el que él se había subido al techo, había depositado el veneno en unas servilletas y cómo las gatitas estaban alrededor de él. Inmediatamente de sucedido esto, las gatitas fueron llevadas dentro de la casa de Alexandra y los efectos de un veneno mortal que se usa para roedores comenzaron a hacer sus efectos en las tres gatitas que tenían de nombre Puca, Negrita y Micaela. O sea, efectos terribles, ¿no? De retorcijones sangrados por la boca, por la nariz, por el anito. Entonces, dos murieron agonizando en la casa y una tercera fue llevada inmediatamente a donde un médico veterinario que por suerte atendía en esos momentos, que ya era toque de queda en aquella época de la pandemia en el Ecuador y sobre todo aquí en Guayaquil, que lo pasamos muy duro. Y el veterinario pudo constatar que todos los síntomas eran de un clarísimo envenenamiento y murió esta tercera gatita en la veterinaria. Y eso se elevó a un certificado médico que, como podremos conversar más adelante, sirvió como una de las tantas pruebas poderosas que nos permitieron hacer justicia dentro de este caso. Entonces, sucedido esto, ella, con todo el dolor de ya sus tres gatitas muertas, ella acudió al UPC, la Unidad de Policía Comunitaria más cercana, que queda justo al frente, diagonal a su casa. Entonces, por una buena actuación policial y sensibilidad, porque hay policías y policías, este policía tuvo la sensibilidad de entender lo que había ocurrido y acompañó a Alexandra a tocarle la puerta a este mal vecino y pedirles explicaciones de lo que había ocurrido. Entonces, todo este acto que voy a contar a continuación fue grabado con el celular de la hermana de Alexandra. Entonces, van con la gente de la policía, Alexandra y su mamá, le tocan la puerta, sale primero la esposa de este señor y luego sale él, sin camiseta, agresivo, a decir que qué pasa, y le reclaman, ¿por qué has matado a los animales? Dicen, no pensábamos que ibas a llegar a tanto, nos conocemos desde niños, somos vecinos. Y él les dijo, si los gatos me siguen molestando, lo voy a seguir haciendo. Yo los maté. Y en resumidas cuentas también se le dijo en esta suerte de careo, Alexandra le dijo, pero esto es un delito hoy en día. Y él dijo, no me importa, estoy
tiene la autorización de mis padres y yo lo voy a seguir haciendo. Entonces, todo esto quedó grabado en un video. Entonces ella, digamos, tenía recabadas estas pruebas, tiene un certificado del médico veterinario de que la causa de la muerte era envenenamiento, había fotos del veneno en el techo que había sido puesto en servilletas. Incluso Alexandra logró ver, y eso consta en la sentencia, que fue algo muy doloroso, porque me parece realmente increíble, logró presenciar el momento en el que le daba de comer de la mano el veneno a una de las gatitas. Terrible. Entonces, todo esto sirvió para que ella tome contacto con Rescate Animal y se activen los protocolos para recibir este tipo de denuncias, y el despacho legal de Rescate Animal, liderado por el abogado Inti Alvarado, comenzó a dar el acompañamiento junto con Mónica también para recabar toda la información y preparar el caso. Y es así que luego intervenimos nosotros para construir conjuntamente la denuncia, que en ese momento era una denuncia penal, porque para aquella época, por las fechas en que se cometieron los hechos, la muerte de un animal de compañía era sancionado como una contravención penal y no un delito como es hoy en día. Entonces fue así que inició, esos son los hechos que se llevaron ante la justicia, que nos llevó luego a un proceso de un año de lucha judicial, y que bueno, tenemos este resultado que aún no está sentada, es decir, aún no está ejecutoriada la sentencia fue eh, apelada por el abogado del sentenciado, y entonces esto subirá en grado a la Corte Provincial de Justicia del Guayas para conocer este recurso de apelación. Pero tenemos el derecho a nuestro lado, porque primero teníamos pruebas de sobra, y lo más importante es que hoy en día tenemos una sentencia muy buena, muy bien estructurada, muy bien motivada por parte del juez, al cual también me llena de muchísima esperanza de encontrarme y que nos encontremos con un juez como este señor que se llama Jorge Guzmán Navarrete, que emitió esta sentencia. Mi reconocimiento a él, porque él también ha sido un juez valiente, porque ya se habían llevado a la justicia ecuatoriana casos análogos, casos similares, pero los jueces no tenían la valentía de aplicar lo que decía el Código Orgánico Integral Penal. Esto es que cuando hay la muerte, se tiene que privar de la libertad, no trabajo comunitario únicamente. Entonces, lo que habían presentes es que solamente se sancionaba con horas de trabajo comunitario, y acá, en cambio, este juez hizo lo que tenía que hacer: ejecutar lo que dice nuestra legislación penal a través de un fallo que seguramente hará historia, y que espero que la academia, sobre todo las escuelas de derecho, estudien esta sentencia, que sirva sobre todo para reestructurar el pensum de quienes estudian derecho, para cambiar un poco esa mentalidad un poco civilista, ¿no?, que nos hace ver a los otros seres, a los animales, como cosas, ¿no? Entonces hay que superar eso de ahí en el mundo del derecho, y creo que esta sentencia contribuye a eso. Y eso, Maritza. Juan Carlos, nos has llenado de emociones, sí, de esperanza también, porque, como dices, te topaste con personas que entendieron de qué se trataba esto, entendieron la importancia de sancionar este tipo de actos, y también nos dejas así como un poquito el corazón golpeado, dolido, porque las vidas no se van a recuperar nunca, ¿no? Puca, Negrita y Micaela estarán siempre y serán siempre recordadas justamente por esta sentencia histórica, pero ya no están. Y eso tiene que ser muy, para nosotros que no las conocimos, es triste. Para su familia debe ser sumamente doloroso. Juan Carlos, un año de procedimiento, eso nos asusta un poco, porque muchas veces, te lo digo desde mi experiencia, hay personas que dicen, sí, que mi vecino hace esto, esto otro. Yo, denúncialo. Es que yo, solamente hacer la denuncia, la gente ya se ve, ya se siente un poco
es que no sé qué, que el tiempo, que el dinero, que esto, que este otro, ya se niegan como hacer la denuncia. Y mucho más todavía sabiendo que esta sentencia demoró 1 año de proceso. ¿Por qué demoró tanto, Juan Carlos? Yo se lo atribuyo a tres cosas. La primera, a la pandemia, que ralentizó todo el sistema de justicia porque hubo una migración de las audiencias presenciales a la virtualidad, a hacer las audiencias a través de Zoom en su mayoría, aunque algunas pueden ser mixtas o presenciales actualmente, pero el tema de la pandemia. Eso yo creo que contribuyó a que el caso se alargue este tiempo. Dos, que los despachos penales y de ciudades de Guayaquil, ante el retorno de los niveles de criminalidad a los de los 90, a los de hace algunos años, lleva a que los tribunales penales, los jueces penales estén abarrotados de causas, porque lamentablemente vivimos un alza de inseguridad ciudadana muy preocupante, muy alarmante en ciudades como Guayaquil. Y la tercera, sí es algo estrictamente procesal. Por ejemplo, si no hubiera pasado lo que ocurrió en la primera instalación de la audiencia, probablemente el caso hubiera durado algunos meses menos. Pero este detalle que les voy a contar es muy importante. Y cuando se instala la primera audiencia, en todo juicio, en la primera etapa de la audiencia, las partes procesales ante el juez tienen que denunciar si existe algún vicio del procedimiento dentro del proceso, algo que afecte a las garantías y principios de lo que se conoce como el debido proceso. Y eso justamente había ocurrido al inicio de nuestro caso. ¿En qué consistió? En que nosotros, desde la presentación de la denuncia, anunciamos una prueba muy importante, que era un peritaje de audio y video al video que les comenté que grabó la hermana de Alexandra. Entonces, como ese peritaje no se había realizado a la fecha de la instalación de la primera audiencia, en esta primera parte yo le solicité al juez que se suspenda esta audiencia y que no se puede juzgar este caso mientras no exista dentro del expediente el peritaje de este video, porque era fundamental, porque luego la otra parte nos podía salir diciendo de que este video era editado, que era manipulado, que él no era, etcétera. Entonces necesitábamos un informe pericial suscrito por una autoridad, en este caso fue la Policía Judicial, y este es otro dato muy importante y de colaboración técnica, profesional que contribuyó la Policía Nacional dentro de este caso, porque fue criminalístico, un perito, un agente policial preparado para hacer este tipo de estudios de audio y video al video de nuestro caso, que fue una prueba muy importante. Entonces, ese sentido, eso también retrasó. Y yo sí que también saludo nuevamente la eficiencia, la calidad, la formación de este juez, porque otros jueces, dada mi experiencia, se hubieran saltado esto de aquí. Luego nosotros hubiéramos tenido que interponer un recurso de nulidad al proceso por no haber garantizado que se cumpla con una prueba que nosotros habíamos solicitado desde el principio. Entonces se dio cuenta que se había una afectación al debido proceso y suspendió la audiencia hasta que llegue el video, ¿ya? Y entonces fue así que se retrasó algunos meses. Y aquí es importante otra cosita que, por suerte, esto ya no va a volverlo a vivir nadie porque ahora es un delito. Pero en las contravenciones hay un manual para la realización de peritajes del Consejo de la Judicatura, donde los peritajes de este tipo de casos corren por cuenta de la persona que denuncia. Entonces, así fue que primero se dispuso la realización del peritaje de este video, que lo haga un perito privado. Entonces nosotros, se hace un sorteo, el Consejo de Judicatura hace un sorteo y sale un perito acreditado por el Consejo de Judicatura para que realice ese peritaje. Alexandra Castro, la mamá de los gatitos, es una persona que hoy está en el desempleo con muchísimos ecuatorianos, madre soltera, no tiene los recursos y no podíamos pagar este peritaje. Entonces, esto se lo hicimos conocer al juez y yo le pedí de forma motivada, acreditando que ella no está afiliada a la Seguridad Social, de que no tiene trabajo, que es madre soltera, y le pedí que por favor se le solicite a la Policía
a la unidad de criminalística para que realice el peritaje. Y así fue que le envió un atento oficio a la policía para que ellos realicen el peritaje, que luego de algunas semanas, un mes máximo, ya la policía envió el informe y que, como les comentaba, fue una prueba muy, muy, muy importante. Luego, incluso en la audiencia, el policía que realizó el peritaje acudió a la audiencia para sostener en la audiencia su informe. Eso, Wow, Maritza. wow, como te digo, me llena de emoción saber que te topaste con policía que entendió la problemática, un juez que puso su profesionalismo, policía judicial que accionó de manera adecuada. Eso es maravilloso. Voy a leer unas preguntillas que nos llegaron por acá. Henry Pozo, mi querido Henry, ¿cómo estás? Hola amigos, felicitaciones por el programa. Lo que hace falta es un canal directo de denuncias para una respuesta efectiva. Lo importante es el precedente que se ha dejado con esta acción. Ya vamos con tu pregunta, mi querido Henry. Así es. André Molina dice que fuerte. Espero que esto sirva para presentar un precedente importante. Eso esperamos. Ruquitos Felices Jade, felicitaciones por el accional. Esperamos que en nuestra ciudad también se haga algo contra los maltratadores. Por ahí vamos justamente, Juan Carlos. Vimos que a la final, a pesar del hecho tan terrible, las cosas se hicieron correctamente. Es decir, la mamá de los gatitos pudo recabar muchísimas pruebas alrededor, hizo lo que tenía que hacer, llevó a sus animalitos a donde el veterinario certificó la muerte de los animalitos, motivo de la muerte. Es decir, se hizo las cosas de manera correcta. ¿Tú crees que un poco el retraso de esta sentencia, recién ahora tenemos una sentencia por envenenamiento con prisión? ¿Tú crees que este retraso también se ha debido a que nosotros no sabemos cómo actuar? Porque en lo personal, te comento que nosotros constantemente, como rescatistas o como movimiento animalista, nos llaman y nos preguntan, ¿qué hago? ¿Dónde denuncio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tal vez nos falta a nosotros como sociedad un poco de educación en ese aspecto. Yo creo que sí, Maritza, aunque suene duro, a nosotros como sociedad ecuatoriana tenemos una crisis de la cultura de la denuncia, de no reclamar por nuestros derechos, de no denunciar cuando se afectan nuestros derechos y en todos los ámbitos, no solo en el derecho de los animales, sino en un sinnúmero, en los derechos laborales, nuestros derechos como usuarios y consumidores. Por todos lados el sistema, el poder nos golpea, nos vulnera nuestros derechos y la gente muchas veces se denuncia. Como diríamos acá en Guayaquil, se quedan frías. Y no hay que quedarse frío, hay que tener la valentía que, por ejemplo, en este caso, es que es muy importante reconocer el papel de la mamá de los gatitos, de Alexandra, porque ella inició el caso y lo sostuvo durante un año. Ella permanentemente estaba detrás del caso, escribiéndome, preguntando, ¿y cómo va? ¿Me podría informar cómo va el caso, Juan Carlos? Ah, sí, como se han demorado, voy a presentar un escrito para ver cómo va la cosa, insistiendo, etcétera. Entonces ella tenía unas ganas muy fuertes de hacer justicia y eso yo creo que nos debe de inspirar a otros que cuando vivimos este tipo de injusticias hay que lucharlas, porque sobre todo en la causa de los derechos de los animales, porque hoy es un delito de acción privada, por ejemplo, la muerte de animales de compañía. ¿Qué significa esto? Que hacer un delito de acción privada no es la fiscalía quien impulsa el proceso, es la persona afectada, en este caso, y cualquier persona interesada también podría hacerlo, quien tiene que presentar la denuncia, en este caso la querella, porque hoy es un delito, pasó de contravención, antes era de denuncia, hoy al ser delito de acción privada es una querella. Quien tiene que presentarla no es la fiscalía. En ese sentido, se necesita este compromiso de las personas de sostener el proceso, porque es importante para que llegue a buen puerto, a un buen resultado judicial, porque luego si se desaparece, no contestan el teléfono, no va, faltan las audiencias, se cae el proceso. Eso en la parte procesal. Luego, antes debemos también de generar, eso desde también una responsabilidad de quienes estamos en el activismo, generar unos protocolos de fácil entendimiento de qué hacer cuando nos encontramos
ante un hecho tan doloroso como que nos maten, nos envenenen, nos maltraten a uno de los miembros de nuestra familia, un perro o un gato. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, como hemos venido conversando, recabar las pruebas. Eso es importante. Pero volviendo al tema de la cultura de la denuncia, es importantísimo tener la valentía y sobre todo que este caso sirva para tener la esperanza de que sí se puede ganar, de que sí es posible, que sí existen buenos policías, que sí existen buenos jueces. No quiero hablar de mí mismo, pero que sí existen buenos abogados que se comprometen con este tipo de causas, y eso nos debe de motivar, sobre todo para quienes militamos en diferentes tipos de causas, que a veces sentimos que los ánimos se nos van apagando un poquito porque luchamos y luchamos y este mundo no cambia, este país no cambia, pero cuando alcanzamos victorias como estas, sí se revive bastante la llamita de la esperanza, y espero que contribuya a esa cultura de las personas a denunciar, que no se queden fríos cuando alguien viola y comete un derecho, o sea, viola un derecho, nos causa daño. Existen formas civilizadas de solucionar estas controversias, estos conflictos, y es acudiendo ante la justicia para que un juez repare el daño que se nos ha causado. No podemos dejar que este tipo de conductas queden en la impunidad, porque si no contribuimos a acabar el hoyito que a veces parece más profundo en el que cae nuestra sociedad. Entonces, para salir de ese hoyo, a veces esa descomposición social que vemos en las noticias de tanto crimen, tanta corrupción, parte de verdad cambiar nuestra sociedad es denunciar, luchar desde nuestra cotidianidad, cuando a nosotros en nuestra esfera privada, en nuestra vida familiar, vivimos una injusticia. Luchemos porque se haga justicia y de verdad contribuimos no solo a reparar el daño que nosotros vivimos, sino a cambiar la sociedad ecuatoriana, que tanto le hace falta cambiar para poder vivir armónicamente, y esta vida que es tan corta, poderla vivir de forma más feliz en Ecuador, que tanto nos hace falta, que ahora veo con muchísimo dolor que la gente nuevamente vuelve a migrar de nuestro país. Los aeropuertos de Quito y Guayaquil nuevamente se abarrotan de gente migrando a los países del norte para encontrar una vida mejor, y eso me parte el corazón, porque nuestra generación ya lo ha vivido dos veces, o sea, ya lo vimos una vez, increíblemente volvimos a vivir una segunda y probablemente una tercera si vamos como vamos, pero lo podemos frenar con la cultura de la denuncia. Aprendamos a luchar. Sí. Así es, Juan Carlos. Esto es súper importante lo que tú dices. Yo no sé cuándo nos metieron en la cabeza que quedarnos casaditos y vivir la fiesta en paz y no armar polémica y estar tranquilitos era una virtud. Eso no es una virtud. El silencio ante la violentación de derechos se llama complicidad, señores. Si vemos un derecho violentado y nos quedamos calladitos para no armar polémica, estamos siendo cómplices, básicamente, de la violentación de derechos. Y como dice Juan Carlos tan categóricamente, es parte de construir una nueva sociedad, de construir una sociedad diferente. Justamente por ahí va mi siguiente pregunta. Tú te topaste con esta cuestión con la que tú empezaste. Para muchos son solo gatos. Te topaste con esto pero abogado no tendrá pues una causa más importante, no tendrá personas a las que defender. Te topaste con esto. Nosotros nos enfrentamos a esto todo el tiempo, a todas horas y en todas las instituciones a las que vamos. ¿Tú te encontraste con esto? Era lo más normal encontrarse con ese tipo de comentarios, porque esto es un choque contra la cultura hegemónica dominante de nuestras sociedades, donde a los animales se ha naturalizado que los tratemos como cosas, que los explotemos, que dispongamos de su vida, de sus cuerpos, como que si fueran de nuestra propiedad. Entonces, cuando se encuentran con este tipo de casos, que cuando estaba el proceso en curso, decían, ¿en serio esto podría llevar a una persona a la cárcel? ¿En serio es para tanto? ¿No te sientes mal? Yo, para nada mal. El que se tiene que sentir mal es la persona que cometió esta infracción penal. Y lo normal en una sociedad civilizada, verdaderamente democrática, con un Estado de Derecho, donde se respetan las reglas. Todo el mundo quiere que Ecuador de la noche a la mañana sea Alemania, sea Suiza, sea Islandia. Empecemos por esto.
esta es la forma de vivir de forma civilizada, porque estas pequeñas cosas en realidad son muy significativas, porque si complementamos esto del derecho con otras ramas del pensamiento humano, como por ejemplo la criminología y la psicología criminal, es muy importante sancionar estos rasgos de violencia del ser humano como el de matar a un animal, porque está comprobado primero que la violencia no conoce de especie. ¿Qué significa esto? Que quien maltrata hoy por hoy a un animalito, mañana le va a ser muy fácil maltratar a una mujer, maltratar a un hijo, maltratar a una persona. Entonces, todos estos rasgos de violencia, estas actitudes de violencia tienen que ser procesadas a través de la justicia. Y sí me encontré incluso hasta en mi familia, pero yo ha contribuido incluso esto a que hay una revolución cultural interna. Me Sí. encantó esa palabra, revolución cultural interna, me encanta que lo hayas dicho de esa forma, Juan Carlos, y en efecto eso es lo que se está haciendo, se está dando pasos civilizatorios, eso es lo que se busca. Ser, como tú dices, si queremos, ¿por qué no somos como Dubái, como Alemania? Porque caminando se hace, el camino se hace andando, de paso en paso. A ver, voy a leer unos mensajitos más que nos mandan por acá. Ha levantado mucha expectativa este programa. De hecho, la sentencia levantó muchísima expectativa y nos alegra mucho. Maritza Aranda es mi mamita. Mi mamita. Felicitaciones, el programa es excelente. Gracias, mami, me encanta que nos digas. Saludos, señora, ¿cómo está? Ruquitos felices. Le dice Cristina Durán, mira, Cristina Durán, no te pierdas de este programa. Nancy Cruzita, aprendamos a luchar, bien dicho, exactamente. ¿Se puede denunciar a una entidad municipal? Esta es una preguntaza, Juan Carlos. ¿Se puede denunciar a una entidad municipal por casos de maltrato? ¿Cómo se hace esto? Por supuesto, es que sí, o sea, primero, a ver, dos cosas, dependiendo de qué estamos hablando, porque si hablamos del maltrato a un animal, de la muerte a un animal, la responsabilidad penal es personalísima, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que si la persona, el funcionario municipal que comete esa infracción penal o ese delito penal, tiene que ser juzgado él como persona natural o ella como persona natural. Luego podríamos encontrarnos que hay una política pública que sea violatoria a los derechos de los animales, en donde podemos encontrar responsabilidad, como es el caso del exalcalde de Loja que trajo a esas jirafas a que mueran en un zoológico de Loja. Entonces, ahí hay una responsabilidad también de la administración, de la política pública que en esa administración municipal llevó a que sistemáticamente se violen los derechos de estos animales que no forman parte del hábitat del Ecuador y que más aún estaban en un zoológico, que es como estar preso. Entonces podría encontrarse también las responsabilidades, quizás no penales, pero sí administrativas de esa administración municipal por violar los derechos de los animales. Pero en lo penal sí una responsabilidad muy penal y para pasar, porque también existe en nuestra legislación penal hoy por hoy la responsabilidad de las personas jurídicas. Pero ahí habría que encontrar algunos elementos para poder saber si existe o no existe responsabilidad penal de una persona jurídica, más aún si es del Estado. Pero para terminar y contestar la pregunta, primero, si un personero de una institución pública maltrata o mata a un animal, esa persona es la responsable y tiene que ser juzgada como persona natural. Fulanito de tal tiene que ser denunciado. Y luego también nos podemos encontrar, como citaba el caso del exalcalde de Loja, el Cacho Castillo, donde una política pública que él puso en práctica, no nos queda ninguna duda, violó los derechos de los animales, como en el caso de las jirafitas que él trajo. Lo tenemos cruzado por aquí al Chato Castillo nosotros, justamente por el caso de las jirafas del zoológico a orillas del Zamora, y también por el caso del tema de la pomposamente llamado refugio de rescate animal que hizo en Loja y que fue un desastre y donde murieron muchísimos animales y se determinó responsabilidad por parte del burgomaestre.
lo tenemos en nuestras peores pesadillas, este Chato Castillo. Henry Corso nos dice, personalmente yo he estado frente a irregularidades, maltratos y arbitrariedades en contra de animales de compañía. Siempre he estado dispuesto a poner la denuncia con mi firma de responsabilidad. Sin embargo, debo decir que además de mi desconocimiento de a dónde acudir, está el desconocimiento por parte de las autoridades para orientar o recibir las denuncias. El último caso que quise denunciar fue hace 2 meses. Llamé al 911 para denunciar el atropellamiento de un perrito por parte de un sujeto y me indicaron que debo llamar a la Agencia Metropolitana de Control. La Agencia Metropolitana de Control me dijeron que debo llamar a Urbanimal. Llamé a Urbanimal y me dijeron que llame a AMC. En AMC me dijeron que debo ingresar la denuncia físicamente en horas de oficina, etcétera, etcétera. El perrito atropellado lo llevé a una veterinaria y no murió, pero jamás pude poner la denuncia por falta de información. Por eso decía que es preciso tener un canal directo de denuncia y lo más importante, una intervención inmediata. Este caso que cuenta Henry es un típico, lastimosamente, ¿no? Las mismas instituciones te mandan, como se dice, de Herodes a Pilatos, te mandan de acá para allá, de allá para acá. Y muchas no están capacitadas incluso para recibir este tipo de denuncias. Y en muchas te encuentras con lo que te pasó a ti, Juan Carlos. ¿En serio va a denunciar por la muerte de un perro? Sí, voy a denunciar la muerte de un ser sintiente. ¿Qué hacemos, Juan Carlos? Nos falta información a nosotros, pero también falta sensibilización en las autoridades. ¿Y qué posibilidad hay de un canal directo? ¿Alguna vez ya se intentó hacer un canal directo para denuncias de maltrato animal? Lastimosamente nos topamos con pared por ahí. ¿Falta también sensibilización de las autoridades, Juan Carlos? Falta mucho, es que hace falta políticas públicas y reformas también a nuestra legislación penal en cuanto al maltrato animal, y yo voy a ello. Porque debemos empezar que, reconociendo que en el caso de esta sentencia que siento presente muy importante, todo lo hizo la sociedad civil, todo lo hizo el activismo de mis compañeras de rescate animal, ¿ya? Entonces aquí no intervino en ningún momento el Estado. Esto fue una lucha de quienes militan en rescate animal. Entonces, Perdón, te voy a interrumpir. Aún a pesar de que inmediatamente la alcaldía de Guayaquil logramos, no sé qué, se subieron a la camioneta, pero enseguidita a la alcaldía de Guayaquil. eso es como dice un amigo que cuando publica noticias como esa, esto es droga. O sea, no tenía sentido. O sea, si hay una sección dentro de un periódico, la sección que se llama esto es droga, ahí tiene que ir el tweet de la alcaldesa Cintia Viteri, porque en realidad no tenía absolutamente nada que ver, no apareció en ningún momento de este proceso, salvo en la sentencia, donde el juez, dentro de la reparación integral en su fallo contra el denunciado, lo envió a que realice 40 horas de trabajo comunitario en el Departamento de Bienestar Animal del municipio de Guayaquil. Eso es el único lugar en la sentencia donde aparece el municipio de Guayaquil, pero la alcaldía, peor aún la alcaldesa, fueron parte procesal dentro de este juicio. Pero volviendo al tema de si hace falta sensibilidad de nuestras autoridades, de los funcionarios públicos, es que como les decía hace un rato, recordemos que los casos de maltrato animal son presentados por un particular, entonces tiene que presentar la querella ante un juez penal para iniciar el proceso y lograr hacer justicia con una sentencia. Y ese acompañamiento del querellante, entre comillas, denunciante, para que quienes no son abogados y nos están escuchando, necesita el patrocinio de un abogado. ¿Ya? Entonces, lamentablemente la Defensoría Pública, que es el organismo de prestar patrocinio jurídico gratuito a quienes no tienen los recursos para contratar a un abogado privado, no van a encontrar ahí auxilio. Entonces necesitan hoy por hoy de las organizaciones que militan y luchan por los derechos de los animales desde el activismo como somos nosotros y nosotras. Entonces, pero tampoco tenemos el abasto, el recurso para asumir la gran cantidad de casos. Y ahí es cuando hace falta que sigamos luchando por generar algunas reformas. Como por ejemplo, que la Defensoría Pública abra un
un departamento de bienestar animal que judicialice los casos de las personas de escasos recursos que no tengan cómo contratar un abogado particular y poder hacer justicia y llevar estos casos ante las autoridades judiciales competentes, porque debemos partir que quienes militamos desde el activismo por los derechos de los animales no nos vamos a dar abasto ante la gran cantidad de casos, y más aún cuando lo hacemos pro bono, esto es gratuitamente. Pero el segundo estadio de reformas es que el maltrato animal deje de ser un delito de acción privada y pase a ser un delito de acción pública. Y esto es que sea la Fiscalía, el Ministerio Público, quienes lleven a la justicia los casos de maltrato animal. Y entonces ahí sí es el Estado con toda su maquinaria, con todos sus recursos para judicializar los casos de delitos ante los jueces y tribunales penales, sean ellos los fiscales quienes lo judicialicen, además que tienen toda la infraestructura, las tecnologías, los recursos, la policía judicial, etcétera, para poderlo hacer. Pero lamentablemente hoy por hoy los delitos de maltrato animal son considerados de acción privada. ¿Y qué significa esto? Y por eso es una lucha que debemos de continuar haciendo, porque cuando uno estudia derecho penal, criminología, y ve esta distinción de los por qué hay delitos que son de acción privada y por qué hay delitos de acción pública, sencillamente porque al poder le parecen menos importantes los de acción privada. Entonces, los de acción pública son los más importantes, los que generan mayor alarma social, más daño a bienes jurídicos protegidos por nuestra Constitución, nuestras leyes, etc. Y en cambio, a los de acción privada se los considera menos importantes, como por ejemplo la calumnia, que es una violación al honor y buen nombre y reputación de las personas, y por ejemplo, también el maltrato o muerte a animales, que hoy por hoy sigue siendo un delito de acción privada. Y eso tiene que cambiar, esperemos que sea pronto, que pase a ser un delito de acción pública y sea la fiscalía. Ahí si uno presenta la denuncia y como es un delito de acción pública, ya el fiscal activado tiene que solito continuar la causa. Y si uno quiere, puede como afectado, como padre, madre de un perrito, un gato, acompañar al fiscal con una acusación particular y ser parte también del proceso. Sin embargo, la diferencia radica en que ya presentada la denuncia, el fiscal avanza solo en el proceso con todo el poder del Estado. ¿Cómo logramos, Juan Carlos, hacer ese cambio? Se hizo tanto lucha y tanta guerra para lograr que sea delito el maltrato animal. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasos tenemos que dar para lograr que sea un delito de acción pública? Una, desde el activismo, seguir luchando a que nuestras autoridades dentro de sus agendas incluyan la causa de los derechos de los animales. Esa es una, seguir bogando por ahí como bien lo han hecho ustedes, como lo ha hecho Rescate Animal. Pero yo creo que hay que dar otro paso. Y el paso es de que, aunque a algunos no les puede simpatizar porque hay quienes no quieren participar de política, pero yo sí creo que mientras no se participa de política, se ceden espacios para que nos sigan mal representando personas que no representan los intereses y los valores de la sociedad que soñamos. En ese sentido, yo sí creo que muchos de los compañeros y compañeras que son muy valiosos entre la causa animal deben de dar ese salto a la política para ocupar espacios importantes dentro de los poderes, concejalías, curules en la asamblea, para, con toda la legitimidad del caso, la legitimidad de la lucha que por años se ha venido haciendo, llevarla al más alto nivel y hacer que los tiempos sean más cortos, porque ya desde el poder se pueden generar cambios más importantes. Entonces yo sí creo que le hace falta, eso sí, ese salto, ¿no? Yo sé que algunos, y respeto muchísimo la lucha de la sociedad civil, me parece muy importante, más aún porque cuando vemos el poder está tan lleno de malos políticos, de malos representantes, de gente que realmente hacen de la política algo de lo cual queremos estar lejos, porque no nos representan. Yo creo que parte de la solución es que personas con trayectorias éticamente irreprochables y que sobre todo tengan detrás causas tan importantes como estas, den ese salto a la política. Y a diferencia de los partidos tradicionales, estoy segurísimo que quienes militan en causas como estas practicarán una democracia interna que será ejemplar
a las otras organizaciones políticas y ya, también contribuirán a un cambio muy importante que es el cambio político en nuestro país, porque por la política, por la mala política es que estamos tan jodidos. A meterse en política y hacer buena política, dices, Juan Carlos. Pamela Basantes Arcentales dice, uno de los grandes limitantes es la poca sensibilidad de los jueces a este tema y aún más su desconocimiento, es lo que habíamos comentado justamente hace unos minutos. Martínez Zúñiga, la sociedad cambiará cuando hagamos un miramiento desde los otros. Si no hubiera quien lucha por los que no tienen voz, no tendríamos derechos humanos, derechos de la naturaleza, derechos de los animales, de los pueblos, de la sociedad. La sociedad caminaría a un abismo de destrucción. Felicitaciones, doctor, por defender lo que usted cree. Ese es el abogado que hace de su quehacer su lema de vida. Gracias por enaltecer su profesión. Chévere. Muchísimas gracias. Esas palabras. Ruquitos Felices Jade nos dice, ¿se considera maltrato animal cuando en un recinto militar mandan a desaparecer a los perros que viven? Por supuesto que sí. Pero por supuesto. Juan Carlos, hay este caso que es permanente. En los recintos militares, pues como tú sabes, son terrenos bastante grandes y al haber tanto fauna urbana en estado de calle, pues se meten a estos sectores y en algunos lugares, pues les permiten estar ahí, a muchos se convierten en manadas estables, incluso esterilizados, vacunados, con todas las de ley, hay quien les debe comer y todo, pero viene un nuevo comandante general, qué sé yo, y ya no quiere, y manda a desaparecer a los perros, con estas palabras, a desaparecer a los perros, y nosotros sabemos lo que eso significa, cómo accionamos desde ahí, ahí, ¿hacia quién iría la denuncia? Claramente nos encontramos ante un delito donde hay autores materiales e intelectuales. El comandante de esa zona militar es responsable intelectual y los soldados de clase quienes ejecutan el delito son responsables materiales de la infracción. Y no por tener un uniforme significa que no puedan ser juzgados. Un militar es un ciudadano más de esta república y por suerte ya superamos los juzgados de justicias especiales para los militares. Así que esto es un delito común. Si lo cometen, tienen que ser llevados ante la justicia. Ya sabemos entonces. Mónica Cabrera nos dice, JC, hay que cambiar esos delitos de acción privada. ¿Cómo hacemos? Que te lances a la alcaldía, dice Mónica. Ay, no sé. La alcaldía. Es que parte del cambio no tienen que ser esto de autocandidatizarse y cosas así. Hay que generar un movimiento y una democracia horizontal donde surjan nuevos liderazgos, líderes, lideresas, y que desde ahí, de esa construcción colectiva y horizontal, surja un proyecto político y delegados a estos espacios políticos. Es una permanente conversación que existe dentro del movimiento. Muchos piensan que sí, muchos piensan que no debemos entrar en política. Bueno, en política electoral no, porque política hacemos todo el tiempo en realidad. Pero pues sí, es uno de los temitas que está ahí siempre como papa caliente. Siempre hablamos respecto al tema de política. Es que ahí la cosa, solo porque me hizo emocionar un poco este tema, este debate, porque puede ser malinterpretado por algunos compañeras que lo ven. Y es que no hay que satanizar a la política. Lamentablemente, la política que vivimos actualmente es terrible, pero yo sí creo que para generar cambios importantes hay que estar dentro de los espacios de los poderes públicos establecidos a través por ejemplo, de las candidaturas electorales, porque es importante tener un pie siempre en la sociedad civil, en las organizaciones sociales, en el movimiento social. Eso nunca hay que abandonarlo, pero hay que dar ese salto y poner también un pie dentro del Estado que nos pertenece. ¿Por qué se lo cedemos a organizaciones políticas corruptas? Pero ahí es donde tiene que haber también un cambio cultural, porque el poder marea. Luego cuando viene alguien ya gana el espacio, luego traiciona, abandona a su organización de base. Entonces, por eso es muy, muy importante la organización, que se consolide la organización, que genere este salto a la política, porque
Dale poder a alguien para conocerlo realmente quién es. Y aquí las personas fácilmente con un puestito se marean y luego si llegan a ser ministros, ustedes que viven en Quito ya saben cómo van abriéndole paso a las motos en las calles, van por la ecovía con sus carros blindados y se creen más importantes que otros solo por tener un puesto Y público no y eso. es un poco parte de lo que comentabas al principio, ¿no? No sabemos protestar. No tenemos mucho el concepto claro, ¿no? Los funcionarios públicos electos por quienes fueron elegidos están trabajando para nosotros, no al revés. Así es. Ellos están trabajando para nosotros. Ruquitos Felices Jade pregunta, cuando en redes sociales piden que adopten a un perrito, porque si no será eutanasiado, ¿esto es considerado maltrato? Lastimosamente no, ¿no? No, pero por supuesto que es maltrato, porque a ver, Pero legalmente me refiero, Juan Carlos, o sea, es que escúcheme, Maritza, es que la legislación penal en cuanto al maltrato y sobre todo a la muerte de un animal, específicamente y claramente establece las causas eximentes de responsabilidad penal cuando se mata un animalito. Y entonces está claramente la eutanasia establecida como una de esas causales de eximente de responsabilidad penal. Es decir, cuando mato un animal y no tengo responsabilidad penal. Está en el Código Orgánico Integral Penal la eutanasia, pero siempre y cuando sea por temas médicos. Tiene un cáncer, está teniendo mucho dolor, fue atropellado y no hay cómo salvarle la vida, pero lamentablemente está agonizando. Entonces, para terminar con la agonía de una enfermedad, para terminar la grave agonía fruto de un accidente, es ahí cuando se puede practicar la eutanasia de la mano de un profesional, de un veterinario, y ahí no hay responsabilidad penal. Pero que luego venga una persona a decir, no, porque no le consigo hogar, le voy a practicar eutanasia, eso es maltrato animal y está cometiendo un delito porque la eutanasia, insisto, solamente está validada para ser practicada médicamente de forma profesional por parte de un veterinario a un animal de compañía cuando es para evitar sufrimientos por una enfermedad o por un accidente. claro, pero tiene que darse la eutanasia para que haya delito. O sea, publicarlo en Facebook y decir, si no le adoptan, le voy a eutanasiar, eso no puede ser llevado a un juzgado. O sea, Ah, la publicación. ok, tendría que obviamente pasar para que se cometa el delito, pero se podría denunciar por una tenencia irresponsable y ser quitados de esta persona que está amenazando con quitarle la vida. Y luego también podría explorarse la tentativa, porque la tentativa, si se puede demostrar que realmente los va a matar, podría incurrir en la tentativa, que es una de las formas de responsabilidad penal. Por ejemplo, cuando uno intenta matar a alguien y no lo logra, podría encajar, pero dependería del caso, ¿no? Nos ha quedado, nos hemos quedado contentos realmente con saber que las cosas se dieron de una forma, en medio del dolor, de una forma adecuada, ¿no? Topamos con policías que colaboraron, jueces que colaboraron, policía judicial que colaboró, abogados responsables como tú que entraron de lleno a esto. Y sobre todo la actitud de Alexandra, de la mamá de las gatitas, quien no abandonó para nada la causa. Esto es muy, muy fuerte. Juan Carlos, para cerrar, siempre nos están diciendo este tema de no tienen algo más importante de qué ocuparse, siempre demeritan la defensa y la protección de los derechos de los animales. Me gustaría que tú como abogado eh, nos hables de la relación que tiene el hacer justicia por los derechos de los animales con el hacer justicia por los derechos de las personas. La relación que tiene la violencia que ocurre hacia los animales con la violencia que ocurre hacia las personas. Claro que sí, Maritza. Como les decía hace un momento, la violencia no conoce de especie. Quien es violento con un animal es violento también con una persona. En ese sentido, una sociedad democrática como la que tratamos día a día de vivir, debemos de buscar formas sanas de convivencia de los unos con los otros, en el caso con nuestros vecinos, con nuestras familias, con el otro. Y eso parte por tener empatía, por tener sensibilidad con lo que siente el otro.
Por un lado, por lo que siente el padre, la madre, el hermano de este animal no humano, de un perrito, de un gato, pero también sensibilizándonos al punto de entender que el otro también es el animal. Entonces, esa empatía es lo que nos hace falta y yo creo es ahí donde radica sobre todas las cosas la importancia de precedentes como el de esta sentencia, el de entender de que hay responsabilidad cuando se mata un animal porque un juez entendió que a quien se le quitó la vida fueron a tres seres sintientes, a los cuales se les causó dolor, que son sujetos de derechos, que esa no es la forma de convivir con una vecina y con los animales que habitan en la casa del otro. Entonces, en ese sentido, a esas personas, yo creo que yo le hago un llamado a quienes piensan que son sencillos animales, que no tienen derechos, que por qué llevamos a estas instancias las cosas, a entender, como les decía al principio de este conversatorio tan potente que he tenido con Maritza, es de que esta causa, la de los derechos de los animales, estoy segurísimo que quedará en la historia de años posteriores como una de las revoluciones humanas. Así han habido diferentes tipos de revoluciones y la revolución por los derechos de los animales será una de las revoluciones más importantes si queremos seguir viviendo, porque el planeta lo estamos destruyendo y parte de entender de, que vivimos y habitamos en un hogar común que es el planeta Tierra, es entender de que el planeta y sus seres que lo habitan tienen derechos. Y si no entendemos esto, sencillamente nos vamos a extinguir, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, en el día a día, algo más cotidiano, nos quejamos en noticias de tanta violencia, de por qué tanto sicariato, de por qué tanto femicidio, de por qué tantos padres que maltratan a sus hijos. Entendamos que están intrínsecamente conectada la violencia de los animales a la violencia a los seres humanos. La no violencia es una cultura y se la practica también desde los seres más indefensos. Gandhi dijo que el desarrollo humano de una sociedad se la mide en cómo tratan a los seres más indefensos. Es decir, si queremos vivir una sociedad más civilizada, dar un salto al desarrollo, tratemos con dignidad y con respeto a los más indefensos en todas sus formas. Ahí radica la dignidad y la democracia y los derechos humanos. Incluso en Latinoamérica, las personas más informadas, más estudiosas de los derechos humanos, como es el profesor Raúl Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, ha escrito un libro sobre los derechos de la naturaleza y donde sentencia el juez Zaffaroni de que hoy por hoy no se pueden comprender a los derechos humanos sin los derechos de los animales, porque entendamos que somos un todo, que compartimos este viaje tan corto que es la vida y no los perdiciemos causándole daño a seres que son tan indefensos, tan llenos de amor, tan llenos de compasión, que dan tanto, que lamentablemente no pueden exigir sus derechos con palabras, pero sí con sus miradas, con su dolor, porque nadie puede dudar que un perro, un gato y tantos otros animalitos sienten dolor cuando son maltratados o muertos. Ya es imposible negarlo ya es imposible hacerse de la vista gorda. Son seres sintientes y tienen derechos, ya no hay cómo hacerse de la vista gorda, señores. Así es. Melanie Armas nos dice, es realmente histórico el hecho de que por fin se hace justicia y la persona involucrada pague con cárcel para que haya un antecedente hasta erradicar esta clase de delitos. Muchas gracias, Melanie. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido un verdadero gusto el tenerte acá en el conversatorio. Como te digo, nos llenas de alegría, nos llenas de esperanza. Se ve como en esta locura del activismo, en este estar en territorio, pero también luchando por políticas públicas y también luchando por educación y también avisorando otros casos de violentaciones de derechos. En este avatar de la vida es bien complicado recibir buenas noticias y estar contento y estar alegre porque todas las victorias para nosotros son victorias pírricas. Siempre hay guerreros muertos.
en estas batallas, y pues ahora fueron Puca, Negrita y Micaela quienes dejaron este legado increíble, y también la valentía, el valor, las ganas, los ovarios de Alexandra de no dar pie atrás en esto. Muchas gracias a ti y tu trabajo, Juan Carlos. Ha sido un verdadero gusto conversar contigo esta tarde. Muchísimas gracias, Maritza, y muchísimas gracias por permitirme luchar junto a ustedes en esta causa por los derechos de los animales. Es un honor compartir trinchera con ustedes. También quiero mandarle un abrazo enorme, un saludo grandísimo a la gente de Rescate Animal Guayaquil, que se fajaron esta lucha y que le metieron todo. Un abrazo enorme para ellos. Esta tarde en Conversando con el Man hemos estado con Juan Carlos Pulido. Él es abogado laborista de Pro Operario. Es máster en Derecho Fundamental y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, y además es el primero que logró una sentencia con privación de la libertad por envenenamiento de animales de compañía. ¿Cómo te sientes, Juan Carlos? Cuando la gente diga, es la primera vez, van a pensar en ti. ¿Cómo te sientes tú como profesional el haber conseguido esto? Con la responsabilidad de seguir ganando más casos para seguir contribuyendo a cambiar esta sociedad. Esa es la responsabilidad, de seguir ganando más casos, de que este sea un precedente para avanzar. Muchísimas gracias a todos quienes nos han estado viendo y han estado súper pendientes de este conversatorio que levantó muchísimo interés. Quiero resaltar algo muy importante que dijo Juan Carlos en esta entrevista. Él habló de que esto es un choque contra la cultura hegemónica. La violencia es una cultura también. Estamos luchando contra la cultura hegemónica de agresión, de tomar ventaja sobre el otro, de ver a uno que está en menor capacidad de algo y tomar ventaja sobre él. Eso es exactamente ejercer violencia sobre el otro. Estamos viendo ahora lo que ocurre en Afganistán. Mujeres que han caído sobre ellas una cultura hegemónica. Y vemos comentarios acá que dicen, alégrense. No sé por qué se quejan tanto las mujeres ecuatorianas. Lo que sufren las mujeres en Afganistán, eso es. No es así la cosa, señores. Estar bien no es tener medio metro más de cadena. Así no funciona la cosa. Los derechos son 100% o cero. No existe medio derecho. No hay medio derecho. O son 100% o cero. O existe justicia o existe violentación de derechos. Muchísimas gracias a todos por estar súper pendientes de este espacio. Gracias a todos los que contribuyen a formar parte de este espacio. Gracias a la Moni, gracias a la Andre, gracias a la Nati, que están siempre ahí al pie del cañón trabajando para sacar adelante este espacio. Gracias a todos los compañeros de el Movimiento Animalista Nacional que hacen posible el Conversando con el Man. Este espacio es creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de romper esa extraña, loca y rarísima pirámide que nos dibujaron en la cabeza, en donde nosotros estamos arriba y todo lo demás abajo. No somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Mi nombre es Maritza Rovianes y voy a estar con ustedes el próximo martes conversando con el Man.